ellos tiene que ver con el acto solemne que se llevó a cabo en el Teatro Nacional, en el cual finalmente pues pudo tomar posesión como presidente de la Corte de Constitucionalidad, el máximo ente en temas jurisdiccionales aquí en nuestro país. El señor Francisco de Mata Vela es el magistrado presidente ahora de la CC. Y para poder hablar de este mismo tema, hoy contamos con la presencia de dos invitados y además de mi compañero Cristian Castillo. Uno de ellos es el licenciado Roberto Villeda, expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución, y también el licenciado Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho SEDE. Así que a ambos, buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Porque el derecho constitucional tiene por objeto defender los derechos del individuo frente al poder del Estado. Y la Constitución, pues es también lo que pretende, ¿verdad? Garantizarle al individuo su derecho a la vida, su derecho a la libertad, su derecho a la propiedad, de los que se emanan el resto de derechos, ¿verdad? Y al final, la que va a resolver cualquier conflicto o duda que se exista sobre algún problema determinado, claro, va a ser la Corte de Constitucionalidad. En el discurso de la ahora presidente de la Corte de Constitucionalidad, pues decía diferentes enunciados muy importantes, y uno de ellos que resaltó muchísimo es pues la intención de poder regular de distintas maneras y con diferentes plataformas el tema del tráfico de influencias. En principio, ¿es esto realizable? Y segundo, ¿los mecanismos que ha planteado el ahora presidente son los correctos con respecto a regular las audiencias privadas, pues acudir un poco más a las audiencias públicas? ¿Se puede realizar esto, licenciado? Bueno, primero, qué interesante que ya un presidente de la Corte Constitucional reconozca que hay un tráfico de influencias que pues, es un hecho notorio, muchas veces discutido cómo probarlo, pero es obvio que muchos abogados, tanto de buena fe como de mala fe, pueden llegar con un magistrado a solicitar una audiencia porque quieren exponerle algunos argumentos del expediente, pero eso pone en desventaja a la otra parte. Claro. Entonces, me pareció muy interesante que él propusiera, pues por supuesto en la aprobación de los demás magistrados, de que se suspendían ese tipo de audiencias privadas y que en todo caso de darse tendría que estar la otra parte para que siempre se mantenga ese equilibrio. Lo que pasaría, pensémoslo en negativo, con los magistrados que se siguen prestando a esto es que las reuniones ya no van a ser en el edificio de la Corte de Constitucionalidad, pero eso va a ser todavía más complejo. Las acciones constitucionales, con excepción de la exhibición personal, concentremos en la inconstitucionalidad de carácter general de casos concretos y en el caso del amparo, que es el que más llama la atención por la importancia que esto representa, la gran mayoría de actuaciones, el 95% de acciones son escritas. Lo único que tienes es una vista pública y te dan 15 minutos para que expongas tu alegato sin derecho a réplica. Muy limitado todavía, está muy sujeto a la tradición antigua de la escritura y muchas veces no leen todos los documentos por el expediente tan cargado, o nos asustaba el magistrado hoy con el dato estadístico que estamos disparándonos de un promedio de 1.100 expedientes al año a un promedio de 7.000 expedientes al año. Eso solo nos dice que tenemos o un país muy arbitrario en la función pública o muchos abogados utilizando el amparo indebidamente. Decía que se buscará evitar que los trabajadores de la Corte pues puedan tener pretenda únicamente llegar el medio tiempo con el fin de evitar también que el resto del día se vayan a trabajar a otros bufetes y de esta manera pues también colaborar a este fenómeno del tráfico de influencias. Yo creo que más que enfocarlo como un posible tráfico de influencias, es solidificar la carrera administrativa o jurisdiccional, podríamos decirlo así, del letrado, de la persona que realmente es el científico que estudia el caso. Los magistrados, si tú divides 7.000 casos dentro de 5 magistrados, te van a dar un promedio de 1.200 para cada uno, sería imposible. Dentro de la Corte Constitucional, para que todos lo conozcan, hay abogados especializados que se conocen como letrados, pero hay que reconocerles un mayor tiempo de trabajo, 8 horas completo. Eso le va a impedir a que puedan trabajar en bufetes corporativos y caer en aquella tentación de que estoy en la Corte Constitucional de 8 a 12, pero en la tarde estoy en un bufete corporativo que de casualidad presentó un amparo y que de casualidad llega a mi vocalía y que de casualidad. Entonces, para evitar eso, considero que es muy sensato. El problema también va a ser el ámbito financiero, ¿verdad? Pero me imagino que el planteamiento ya ellos han detectado que hay un vicio ahí enorme y es importante arreglar. Se hablaba de los magistrados a medio tiempo, perdón, de los letrados a medio tiempo, pero también hay magistrados, los magistrados suplentes tenían esa contradicción de que en algún momento por un sorteo podrían quedar involucrados en temas que después inclusive podían tener conflicto de intereses. El magistrado presidente, el nuevo presidente de la CC, hoy afirma que se ha llegado a una especie de acuerdo para que los magistrados suplentes
eviten seguir litigando en lo privado. ¿Resuelve esto el problema? Te decía anteriormente en tu pregunta que te habías tocado 2 de las 3 cosas y ahorita tú tocaste la tercera, que es de las delicadas. Para hacerlo rápido, recordemos que esto nació en 1986 y nunca se esperaba una administración pública que cometiera tantos errores. O sea, para que todos nos entiendan, la administración pública tiene que actuar en base a la ¿Qué legalidad. tipos de errores hablamos, licenciado? Contradecir la Constitución. Los municipalidades, por ejemplo, te emiten acuerdos cobrando tasas cuando realmente son arbitrios. Tenés en pago acortándole el agua a los vecinos sin correrles audiencia. Todo ese tipo de arbitrariedades solo puedes defenderte con el derecho constitucional, como bien lo citaba el licenciado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo ese tipo de errores? No se pensó que llegáramos a tener una administración pública tan grande, ni que fuera a ser tan arbitraria. Por eso se pensó en 5 titulares y 5 suplentes. Pero ¿para qué le voy a pagar salario a 5 suplentes? Mejor que ellos sigan viviendo de su ejercicio y solo cuando uno de los titulares no pudiera conocer, mandemos a traer suplentes. Ahora, así nació. O sea, es importante que recordes cómo nació, pero como se saturó esto, los 5 suplentes ya se mantienen casi en activo. El problema del conflicto de intereses que puede generar esto se resuelve con un acuerdo verbal o debe incorporarse en una reforma constitucional, que de hecho se ha planteado dentro de los debates de la reforma constitucional precisamente prohibir que los magistrados suplentes pues litiguen en lo privado. Sin embargo, eso no fue tomado por la Secretaría Técnica y no está en discusión en este momento. ¿Cómo resolver el problema? Mire, ese tipo de problemas solo se resuelven éticamente. Usted puede poner cualquier cantidad de normas que echa la ley, echa la trampa. Así es. El componente ético es fundamental en el ejercicio de la función pública y sobre todo en el ejercicio de la función judicial, de la función jurisdiccional. Entonces, se pueden poner cualquier cantidad de normas, se puede reformar la Constitución para prohibir esto, lo otro y aquello, pero, como bien lo decía el licenciado, entonces las reuniones se hacen en otra parte o se hacen a través de interpósitas personas. Es un sentimiento ético lo que debe formar y regir la conducta y la actitud de los funcionarios públicos. El abuso de los amparos es producto del abuso del gremio de los abogados defensores o una muestra de la ineptitud de las autoridades jurisdiccionales quienes cometen abusos también desde sus lados. En el ámbito de la vida nacional, lo mismo pasa con los jueces, ¿verdad? Aquí los jueces, lógicamente, tienen su función para arreglar los problemas, ¿verdad? Y tienen que mantenerse dentro de la legalidad. Pero ya en el tema específico del amparo, los abogados usamos el amparo dependiendo de las necesidades procesales de nuestro cliente. La Constitución dice que no hay ámbito que no sea susceptible del amparo. Es decir, ¿cómo llegar a un punto de equilibrio? Y es una pregunta para ambos, en donde se respete el derecho constitucional de poder interponer amparos y se evite el abuso inclusive del litigio malicioso a través del amparo. Yo añadiría ahí, ¿puede el presidente de la CC en serio regular esta figura? Mire, un amparo tramitado en todas sus instancias dentro de los plazos de ley no debe tardar más de 2 meses. Así es. Ahora, una situación que se da con el amparo es que no está vinculado a las costas del proceso principal. Entonces uno como abogado puede parar un remate de una hipoteca de 5 millones de quetzales, ¿no?, con un amparo. Pero eso uno le va a cobrar al cliente 15,000 quetzales, 20,000 quetzales, 50,000 quetzales. No está vinculado las costas al proceso principal. Si estuvieran vinculadas al proceso principal, ya la gente pensaría antes de interponer el amparo, porque si los condenan en costas, no solo van a perder el juicio de amparo, sino que van a tener que pagar 600,000 quetzales en costas. De 600,000 a 25,000 quetzales hay una gran diferencia. Si queremos detener realmente el abuso del amparo, yo sí sostengo esto ante todos los colegas, no podemos limitar el amparo, porque el amparo se usa para los buenos. Olvidémonos de los que lo están usando para los malos, por usarlo en una jerga muy infantil. Limitarlo, podríamos poner en riesgo a los que realmente se han protegido. ¿Y qué debemos de hacer también con la responsabilidad de los funcionarios que también actúan de mala manera, licenciado Barrios, y que por eso también obligamos a los abogados a tener que, pues, implementar la figura del amparo? He soñado con esa pregunta.
He soñado con esa pregunta. He soñado con esa pregunta. Definitivamente, como bien lo decía el licenciado, viéndolo desde el abogado que litiga de mala fe, las costas y todo, pero viéndolo desde el funcionario, que sabe que la acción que está tomando administrativa, que la acción judicial que está resolviendo es incorrecta, lo hace bajo esta premisa. Que impugne Omar y que vaya al amparo y que cuando pasen 2 años venga, pues ahí lo corregimos. Cuando el Tribunal Constitucional tenga el valor, el coraje de cambiar sus antecedentes y sentenciar en daños y perjuicios al funcionario público, no al administrativo, y en costas al Habrá Estado, más cuidado, ¿no? ahí habrá más cuidado, porque entonces si por este error me van a descontar dentro de 2 años mi salario. ¿Cómo evitar que la CC se extralimite en sus funciones y que se convierta más en un actor político que jurisdiccional, teniendo en cuenta que juega ambas naturalezas? Mire, en la naturaleza de la Corte de Constitucionalidad está el manejo de asuntos con incidencia política. La cuestión está en darle una solución jurídica a los problemas políticos y no darle una solución política a los problemas jurídicos.